Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la ciencia de UAM Xochimilco. En esta ocasión tenemos un invitado que también es muy querido, admirado sobre todo por su trabajo sobre el lobo mexicano, es el doctor Jorge Servín. Buenas tardes, Jorge, gracias por aceptar la invitación a este programa. Buenas tardes. Pues vamos a hablar del maravilloso lobo mexicano en el que ha tenido que ver el doctor Servín con su trabajo de investigación de conservación, pero antes de empezar quisiera leer una pequeñísima semblanza de su trayectoria. Él es biólogo, maestro y tiene un doctorado en la Facultad de Ciencias, es doctor en Ciencia en Ecología por la UNAM, tiene un postdoctorado en Conservación Ecológica en la Universidad de Missouri en San Luis. Es profesor investigador titular C del Departamento del Hombre y su Ambiente en la UAM Xochimilco, por supuesto en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, desde 2008. Trabaja en el Laboratorio de Ecología y Fauna Silvestre, donde tiene unas especies hermosísimas que pueden verse. Su investigación está desarrollada en ecología animal en poblaciones y comunidades con interés cinegético. Ahorita nos explicas qué es eso de lo cinegético, y ha trabajado en la conservación, manejo y ecología de la fauna silvestre, especialmente la fauna en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es docente a nivel licenciatura, maestría y posgrado, donde ha dirigido múltiples tesis con investigaciones de punta en cuanto a la conservación de la fauna. Pues bienvenido y cuéntanos, ¿el lobo mexicano está en peligro de extinción o no? Porque muchos me preguntaron cuando vieron el anuncio de qué iba el lobo mexicano. Muchas gracias, Cecilia, gracias por la invitación. Espero que podamos despejar muchas incógnitas o muchas dudas en los oyentes y en quienes nos están mirando. Pues mira, efectivamente el lobo mexicano es una especie que está actualmente catalogada en la norma oficial mexicana como en peligro de extinción. Hace unos 5 años cambió su estatus, su estatus de conservación, porque estaba catalogada como extinta en vida libre y solamente se tenían ejemplares en zoológicos, en cautiverio. Pero en el 2011, en México, se comenzaron las reintroducciones de lobos, de un programa de reproducción que tiene como más de 30 años, y en el sur de Estados Unidos, que es un sitio donde también habitó, nuestros colegas norteamericanos lo comenzaron a reintroducir en 1998. Entonces, los esfuerzos por estar regresando a la naturaleza a esta especie han sido constantes desde los 70s, particularmente del 78 a la fecha. Entonces, pues sí, sigue en estatus en peligro de extinción, porque es bastante laborioso y tardado regresar una especie, y sobre todo grandes mamíferos, grandes depredadores, a que se desenlisten de esta categoría de riesgo. Ajá, ¿y tú en qué momento te involucraste con el lobo? Yo me involucré saliendo de mis estudios de licenciatura de la Facultad de Ciencias. Pues yo estaba interesado en lo que vamos a tratar de hablar ahora, en la conducta animal, en el comportamiento animal, pero yo lo quería hacer con grandes vertebrados, con grandes mamíferos, y entonces empecé a buscar, y en ese momento el Instituto de Ecología, AC, era el único instituto en México que estaba destinando líneas de investigación hacia animales y hacia vertebrados y mamíferos. ¿De qué año estamos hablando? 1980, 81. Dices que es cuando tenías el cabello negro todavía. Tenía el cabello negro y largo. Oye, tienes una presentación, pero antes de que la veamos, quiero invitar a quien nos esté siguiendo por Facebook, si quieren hacernos alguna pregunta, un comentario. Yo voy a estar revisando la tableta donde estamos transmitiendo en vivo, y bueno, adelante. ¿Qué tenemos con lo que preparaste? A ver, dime. Sí, mira, si comenzamos a ver la pantalla, pues el título de esta charla es El lobo mexicano. Voy a tratar por el tiempo de hablar de generalidades, ¿no? Entonces, la segunda diapositiva es acerca, bueno, lo que tú ya me
preguntaste, que si el lobo estaba en riesgo de extinción, y sí está. La tercera diapositiva, la siguiente, por favor, esa. Pues el lobo en México y en el mundo ha tenido una historia muy fatídica de erradicación por parte de los seres humanos. Aquí tenemos una foto muy icónica porque es Starker Leopold, es uno de los pioneros y de los inspiradores de la biología de la conservación en Estados Unidos y ahora en el mundo occidental. Y él y su hijo también estuvieron viniendo mucho tiempo y aprendieron mucho de fauna silvestre en nuestra Sierra Madre Occidental, particularmente en los estados de Chihuahua y Durango, ¿no? Entonces este es uno de los últimos ejemplares colectado por Starker Leopold, por ahí de los 1950 y tantos, y cuando había guerra hacia los lobos por envenenamiento, trampeo, cacería. Y lamentablemente en esa época no teníamos una visión ni una política pública en el mundo sobre la conservación biológica. La conservación biológica, el movimiento conservacionista comienza en los 70s con algunos biólogos que se mueven en la política, sobre todo en Estados Unidos, y menciono a Rachel Carson, que escribe un libro icónico y muy importante, muy influyente en el cambio de visión, que se llama La Primavera Silenciosa. Entonces, con este libro, los actuales teóricos del desarrollo sustentable lo ponen como el inicio del cambio de mentalidad de los seres humanos hacia nuestra relación con la naturaleza. Entonces, pues eso fue en el 70. En 1976, el gobierno federal norteamericano decreta una ley que se llama la Ley de Especies en Peligro, la Endangered Species Act, el ACTA, donde por primera vez en la historia de ese país, incluso en la historia del planeta, un Estado, un gobierno, pone dinero para restaurar las poblaciones extintas o en peligro de extinción de flora y fauna que ocurran en sus regiones. Entonces, pues hay un listado largo de especies en Estados Unidos, pero como el lobo mexicano se distribuye al sur de Estados Unidos y el 85% de su distribución es en México. ¿Dónde vive el lobo? Pues salió sorteado en esa lista de obtener recursos para conservarlo, para rescatarlo. ¿En toda la frontera está el lobo? No, la distribución del lobo es solamente ahora en Arizona, Nuevo México. Anteriormente era en Texas y un poco en los bordes de California, el sur de California. Pero en México se distribuía desde Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit. ¿Se lo acabaron? Puebla, la cuenca del Valle de México, Michoacán, Puebla, las sierras negras por Veracruz, y hacía un puente y se metía a Oaxaca. Y las partes más sureñas de distribución del lobo mexicano y del lobo en Norteamérica es el estado de Oaxaca, los bonitos bosques que tienen todavía en el estado de Oaxaca. Pero ahora, durante el siglo, desde la llegada de los españoles, la imposición o la introducción de ganado doméstico, vacas, pues lo que también trajo fue una guerra contra los depredadores y particularmente contra los lobos, ¿no? Amenazaba al ganado la existencia del lobo. Pues sí, y los ganaderos aún siguen exagerando sus pérdidas del lobo. Pero bueno, el lobo ahora sabemos que tiene una función ecológica muy importante, que incluso a los ganaderos les beneficia, solamente que hay una falta de difusión y una falta de apertura de este gremio para entender verdaderamente la función ecológica que tienen los lobos, que no de manera directa, pero sí como en una cascada trófica o ecológica que nosotros le llamamos, beneficia a los suelos, a los pastos y por supuesto a la nutrición de los ganados. Se llama ignorancia, ¿no?
Pues, pues Y entre como que otras hago como cosas, que no ¿no? sé Sí. porque necesito un beneficio Sí, económico. sí. Y también puede ser cultura, Claro. por las cuestiones culturales. Pero Ah, si le la- pasamos a la siguiente, La siguiente. y entonces cuando empezamos a trabajar con los lobos, pues había la necesidad en los 80s, el Instituto de Ecología justamente hay que mencionarlo, fue pionero en la investigación y en la conservación y en la reintroducción y en los planes de este depredador. Entonces, en 1980-81 tenían un convenio, el doctor Halter y el doctor Pedro Reyes Castillo, con colegas españoles, entre ellos Javier Castroviejo y el doctor Miguel Delibes, que tenían atrás un bagaje cultural y de acción de conservación muy fuerte, porque ellos trabajaron con Félix Rodríguez de la Fuente, que también fue un gran impulsor del cambio de mentalidad de los seres humanos hacia el lobo ibérico. Entonces, estos doctores recomiendan al Instituto de Ecología que se elijan especies bandera e icónicas en las reservas. México estaba, a través de los trabajos del doctor Halter, estaba empezando a construir las políticas y los cimientos de la conservación en México. Entonces, para la Michilía adoptan al lobo mexicano y entonces no nada más era adoptar, ya no había lobos ahí, pero sí había la gran apertura de hacer investigación. Entonces lo que se hizo fue construir el primer encierro de vida silvestre en exteriores para mantener, para estudiar y para conocer a los lobos mexicanos. Ay, qué bonito. Entonces, muy padre. Y entonces ahí es Sí. donde yo entré, porque yo estaba buscando hacer mi trabajo de tesis y todas esas cosas, y entonces pues necesitaban un biólogo ahí, ¿no? Entonces, entonces ahí comenzamos y pues como desde entonces pues los presupuestos son magros, no son faltos, pero son magros, Sí. y hay que ser muy creativo para hacerlos estirar. Entonces el doctor Halter me dijo, bueno, tenemos el proyecto del lobo, se invirtió en el encierro, en el mantenimiento de estos animalitos, que es bastante caro, y hay personal que lo va a cuidar, y entonces tu investigación debe ser con papel y lápiz. Entonces, y eso también me orilla, yo había tomado clases de etología y de comportamiento en la facultad, y eso me orilla a retomar lo que a mí me gustaba, ¿no? El ir al campo, el pasar muchas horas sentado, muchas horas en los espacios silvestres, vigilando, tratando de mirar a los animales y describir. Entonces de ahí pasamos a en esta diapositiva con mi papel y lápiz. Yo empiezo, los había leído un poco, pero empiezo a adoptar muchísimo más la ciencia y las enseñanzas y los métodos de tres íconos del comportamiento animal: el Konrad Lorenz, Nico Tinbergen y Eibesfeld, ¿no? Y otros como Schenkel y todos estos. Y entonces ellos en los 40 en la Selva Negra en Alemania empezaron a hacer observaciones de los lobos, descripciones y muy rigurosas, todas son válidas a la fecha, pero también plantearon unas preguntas que a la fecha estamos respondiendo. Por ejemplo, lo que vemos, ¿qué tanto del comportamiento de los lobos es aprendido y qué tanto es enseñado, innato? En ese tiempo también había la gran discusión qué tanto de nuestro comportamiento es innato, es instintivo, qué tanto es aprendido, y entonces ellos también dentro de la metodología científica lo que hicieron fue que utilizaron a ciertos grupos de animales o a ciertas especies como modelos para entender nuestro comportamiento. También está, que es muy conocido, padre. la investigación de Richard Leakey, el antropólogo que estaba escarbando en África nuestra filogenia y nuestros antepasados, claro. que él en esa formación integral del comportamiento, en algún momento dijo, requiero investigadores que se vayan a estudiar a los primates no humanos, a los chimpancés, a los orangutanes, a los gorilas,
y nos empiecen a dar Datos. información de las raíces de nuestro comportamiento. Y ahí aparece Jane Goodall, la de los gorilas de las nieves, Gorilas en la nieve. sí, está Diane Fossey, la de los orangutanes. Y entonces, pero eso fue nutrido por estos Qué padre. lumbreras, Lawrence Tinbergen. Entonces, y ellos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, creo, no, más adelante va a salir, cuando vaya a hablar del comportamiento, Lawrence se dedica, tiene unos libros filosóficos, de filosofía de la ciencia, pero plantea preguntas filogenéticas del comportamiento humano. Y habla sobre la agresión. Escribe un libro que es lo recomiendo, La agresión, el pretendido mal. Y expone la función de la agresión en los grupos sociales. Yo con esto no estoy diciendo que hay que ser agresivos, No. pero la agresión, como la sumisión, el juego, las conductas filiativas, las conductas sexuales, tienen una connotación en el contexto social. Entonces eso es lo que tenemos que estar trabajando, observando, comprendiendo y dirigirlos a nuestro beneficio y hasta el robustecimiento de nuestras sociedades, que nuestras sociedades sean mejores. Claro. Bueno, entonces, pero ellos hablan que, por ejemplo, con los gansos o las ocas, empezaron a descubrir ciertos procesos de conductas aprendidas, de innatas, de impronta, etcétera, etcétera. De hecho, una de las frases de Lawrence es que el comportamiento es el motor de la evolución. Entonces, como biólogos del comportamiento, biólogos evolutivos, es muy importante conocer las pautas conductuales y sobre todo en animales. Claro. Entonces, y ellos decían, hay una caja negra, hay un espacio que no conocemos con los lobos, porque los lobos los estaban observando y estudiando porque forman sociedades como nosotros, familias como nosotros, parejas. Son sociales. Son sociales y además el trabajo social es un trabajo de grupo y de reparto de recursos y de consecución de recursos también en grupo y de reparto de tareas o de funciones en el grupo, en la manada, ¿no? Entonces, empiezan a poner una serie de preguntas, pero se topan con la limitación. Durante los primer mes de vida, no sabemos, ni ellos sabían qué pasaba dentro de las madrigueras de los lobos. Cuando nacían, cuando parían las lobas, ¿qué pasaba? Ya los lobitos salían caminando y ya salían con conductas, emitiendo conductas que las veíamos en adultos, y la pregunta es eso. Esas conductas se las enseñó la mamá, les puso ahí su pizarra y le dijo, a ver, Panchito, o la sumisión se hace así, a ver, si sientes peligro, sí, va por acá. A ver, la relación niños, hembras y machos es así. A ver, Mariquita, tú nunca debes de hacer esto. Pedrito, hasta aquí llega tu influencia y tu relación social con tus hermanos. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, qué padres preguntas. Es una pregunta que la estamos tomando. Ese es un proyecto que voy a hablar al rato sobre la ontogenia del comportamiento. Entonces, porque después empezamos a trabajar con los lobos y hay dos grandes escuelas de investigación, dos líneas de investigación muy fuertes. La escuela europea, que está basada en estas líneas de investigación, el comportamiento, el conocer las raíces fundamentales y biológicas y filogenéticas del comportamiento, y el comportamiento o la ecología del comportamiento va a ser un producto de eso. Y en cambio en América, los ecólogos tenían otra formación muchísimo más cuantitativa, y los ecólogos de la conducta de los lobos empezaron a trabajar mucho más en poblaciones, en demografía, en crecimiento, en impacto de depredador-presa, una serie de cosas, pero no
no se tienen datos del fondo, ¿no? De del la comportamiento. Familia, ¿cómo se creó esa familia? Y justamente ahorita esas preguntas básicas las necesitamos responder, las necesitamos comprender para fortalecer nuestros programas de reintroducción y de conservación de esta especie. Porque pues a veces nos funcionan los programas, a veces no están funcionando y no sabemos más allá de qué. Entonces tenemos que ir a escarbar y es lo que nosotros hemos estado haciendo en el grupo de investigación. Pero además veo que te apasiona mucho más de cuando fui a tu laboratorio. Sí, es que estuve en su laboratorio y me tomé fotos con el lobo y con el zorrito y con el coyote y la misma pasión que me contabas ahorita, es muy bonito, no te puedo ni interrumpir porque nada más tengo que comentar que hay mucha gente que está mandándote saludos. Gracias. Felicitaciones, que qué bonito tema, que qué maravilla. Pero no lo quiero interrumpir más. Continúa con y la aprovecho pasión. Porque muchos de los que nos están viendo y escuchando seguramente han visto varias pláticas del lobo mexicano que expongo, pero este es de otra índole y por eso me pone así como alegre y un poco nostálgico, porque son los inicios de mi línea de investigación, claro. El comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diapositiva que estamos viendo es lo que empecé a sentarme y tardé como 6 años en describir el etograma. Y entonces me pasé los mejores años de mi vida sentado en un espacio muy pequeño, oculto, dentro de un encierro de lobos, y me sentaba 8 horas al día, 4 en la mañana, 4 en la tarde. ¿Con tu lápiz y papel? Con mi lápiz y papel, binoculares, bueno, luego mi beca y el apoyo de mis papás, del Instituto de Ecología también, por supuesto. Pues tuve una cámara que vamos a ver las fotos, unas fotos que las veo ahora y digo, qué malas fotos. Pero eran son documentos era mi primera cámara reflex y no eran de enfoque automático, entonces había que hacer muchas cosas, pero son valiosísimas. Claro. Entonces, porque de otra manera también tomaba secuencias, llegué a tengo material en Super 8, en 8 milímetros, de tiqui, porque tenía que describir secuencias, ¿no? Hay comportamientos que son muy rápidos, que con la tecnología que ahora tenemos la podemos ver, ¿no? Una cámara ahorita te está disparando 12 cuadros por segundo y entonces ves cómo sale la lengua, le hace una conducta social. Y se retrae, y el ojo humano nada más ve como que pasó juntito, pero no ve ya puedes detener el detalle. El detalle, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estuve sacamos 37 conductas. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver que son 5 grupos de comportamientos. Los comportamientos filiativos o sociales neutros. Que mucha gente los traduce como comportamientos amistosos, pero el concepto que justamente los etólogos, la Escuela Europea tiene de la filialidad es mucho más profundo. Entonces, son conductas filiativas que su objetivo es robustecer o fortalecer los lazos, los vínculos familiares entre grupos sociales y dentro de los vínculos, pues todo el mundo sabemos que nos llevamos mejor con algún hermano o hermana, que hay otros hermanos que pues nada más en Navidad y todo eso, y bueno, y que se dice de la familia extendida o de todo eso, ¿no? Entonces, eso lo traemos nosotros, no es que tenemos que ser así iguales con todos, ¿no? Incluso con nuestra familia, con nuestros hijos, siempre se niega, es que a todos los quiero igual. No es cierto. No es cierto. O sea, la filogenia nos dice que eso no es cierto, ¿no? Hay hijos que tienen un vínculo más fuerte y otro vínculo un poquito menos fuerte, pero eso no significa la calidad del amor, que ese es otro tema, ¿no? Entonces empezamos a ver la sumisión. ¿Cuál es el significado? Que estos animales tienen unos comportamientos sumisos que vienen de millones de años en la filogenia animal. O sea, un lobo, hay 3 tipos de sumisiones. La sumisión es el comportamiento que detiene las agresiones. Y las detiene mejor así. Me hago así para que no me agredas. Y eso de hacerme así, al agresor lo para. En el ser humano se ha perdido. Por ejemplo, hay 3 tipos de sumisión. La sumisión activa, creo que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver.
No. En la siguiente. No. Si es le que ponen, estamos ahí en amistosas. vamos a irnos Okay. por orden. Las amistosas, tenemos muchas conductas amistosas o filiativas. Es decir, hay muchos comportamientos que están evolucionando, que han evolucionado en ellos, en nosotros, en los primates no humanos, en los delfines, en los cetáceos y todo, que tienen el vínculo, tienen el objetivo de robustecer esa unidad de grupo. Ajá. Aquí están, el olfateo de piel, o sea, los perritos se llegan en el jardín y huelen la piel y la gente, el dueño, le hace, no, los jalan y les están inhibiendo. Es que llevan prisa, claro, pero ellos salen a su paseo, y a socializar con otros de su especie. Están cansados de estar socializando con el humano ya, y que ni lo entiende, y entonces lo sacamos al parque y no nos dejamos socializar. El olfateo del pie, el toque de hocicos o los besitos, las lamidas, el contacto hocico-piel, el olfateo anal, que el olfateo anal es una conducta natural y amistosa sucio. Entonces. Amistosa que genera vínculos, ¿no? Y además... a través de la región anal, pues también ellos tienen información de cuál es el estado reproductivo, si está lista para reproducirse o listo, o ya pasó, o está grande, joven, o tiene interrogaciones porque ha sido operado y ya no sabes de qué género es. No es tanto de qué género es, sino se le quitan la comunicación de mi estado reproductivo. Eso también lo estamos haciendo en nuestro proyecto con animales silvestres, lo estamos haciendo muy padre, ¿no? Cómo hay una comunicación química a través de la orina y de los excrementos en el campo. Ellos llegan y ponen y dicen, soy una hembra en edad reproductiva, estoy buscando un macho, por supuesto, con territorio, ámbito hogareño, que con buenos genes, que quiera fundar una familia, ¿no? Y entonces por ahí viene un macho y dice, pues yo soy un macho, el dueño de este territorio, estoy buscando hembra, O sea, los lobos son igual que los perros en ese comportamiento. Sí. Más bien los perros son igual. Los perros son igual los perros han perdido mucho, pero los lobos es muy acentuado, los coyotes, los zorros, sí. Los animales sociales, ¿no? Cuando se revuelcan así en el pasto, que se tiran y se dan su baño de pasto. Esa conducta se llama, en inglés, sand rubbing, en español vemos como revolcado oloroso. El revolcarse, y lo que hacen es, lo hacen mucho... ¿Dejar su aroma o tomar el de los otros? Tomar el del otro. Y lo hacen mucho con zorrillos, con especies más pequeñas, o con presas, que puede ser un venado, un jabalí, que son medios apestosos, un pecarí, tienen glándulas odoríferas muy fuertes, y se pasan un tiempo echados, un depredador, el lobo, lo huele, y lo que hace esa conducta, se revuelca el lomo y el cuello y la panza y todo, así como en éxtasis, ¿no? No, al contrario, y el objetivo... La interpretación, pensamos los etólogos, la interpretación es que están adquiriendo el olor de una presa para ocultar su olor como depredador. Y cuando anda ahí por el campo acechando, no digan, ahí está el lobo, sino, otro pecarí, hay un pecarí por ahí apestoso. ¿No? Entonces, esas son funciones. Entonces, a las personas que sacan a pasear a sus perros, si el perrito está haciendo eso, déjenlo. Claro. Lo que pasa es que también lo hacen con otros, con excrementos de otros. Sí, porque también depende si es... Desde información. Si el excremento trae hormonas porque está en reproducción, entonces él quiere también llamar la atención y decir, yo quiero estar en reproducción. Ay, entonces, una serie de cosas, de interpretaciones. Por ahí me han de estar viendo muchos veterinarios que se está poniendo en auge mucho la psicología y los etólogos de animales. Luego hay unas interpretaciones que no son muy adecuadas, pero yo les recomendaría que nos refiriéramos mucho a Lorenz, a Tinbergen, a estos grandes clásicos que hacen cosas, ¿no? Bueno, lamer los genitales, lamida anal, o sea, es
información, olfateo, el parado. Sí, yo he visto que dice, ay, qué cochino. Sí, no lo ay, hagas. no lo Ay, hagas. no lo y hasta hagas. lo he visto que los Corrígelo, golpean, sí. les pegan, ¿no? Entonces, que venga un marciano que nos, ¿cómo dicen? Que nos abduzcan, nos lleven a Marte y cuando hablemos nos peguen, porque eso está malo. Porque eso está, pues imagínate. Es un poco lo que le estamos haciendo a los... En lo que nos pasa en la otra diapositiva está Marco Antonio Galindo, Anaid Gutiérrez, Irvin Escobar, León Telles, Juan Chablé Santos, Sergio Caballero, Jim Der, Roberto Torres, Viviana Rodríguez, Gerardo López Islas, Xochitl Ramos. Muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos. Gracias igualmente a todos. Qué rico que te apasiones tanto. Desde Marco Galindo hasta Xochitl Ramos, pasando por todos los intermedios. Sí, Roberto Torres no te conocía, pero él estuvo trabajando acá en Extensión Universitaria hace muchos años, es músico y estuvo con nosotros y te manda saludos. También. Gracias. También de música y cosas interesantes. Bueno, si le damos a la siguiente, vean, las fotografías no es una disculpa, es el equipo fotográfico que teníamos, ¿no? Ahora también lo que me pasé rápido es que los lobos no nada más se comunican con estas posturas, sino con las posturas de sus orejas, de la cola, de cómo erizan el pelo en todas sus partes, la postura de sus patas, el lomo, o sea, un conjunto de posturas corporales. Como nosotros. Nos dan estados de ánimo, información y una serie de cosas. Enfermedades, sí, y carácter, rango social. Entonces, bueno, las conductas amistosas, ahí vemos en las siguientes diapositivas que hay otras, hay varias, ¿no? Hay unas mejores fotos y otras peores. Vamos ahora con las sumisas. La sumisión, lo que hablaba, la sumisión es un conjunto de conductas que no las aprendemos, tienen una profundidad filogenética de millones de años que no viene ni siquiera de nosotros como primates no humanos o no humanos, sino viene más en otros grupos, carnívoros, herbívoros, Entonces, la sumisión tiene como objetivo parar fuertemente la agresión de un congénere, no de otra especie, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de sumisiones. La más evidente, que me gusta mucho, la sumisión de grupo, que también la vemos en el parque con los perros. Cuando los sueltan de las correas, se juntan, hay uno como dominante, el dominante tiene la cola encima de las patas, del lomo, las orejas erectas, se para más derechito, más erguido, y viene un conjunto de otros animales y le empieza a tocar por abajo de la barba, la comisura de los labios, se le restrega atrás, pero si son más altos se hacen ver como más chaparritos. Eso, y cuando se hacen eso traen sus orejas agachadas, la cola entre las patas, flexionan sus patas delanteras y traseras, y eso lo que está comunicando es que no quiero competir, no quiero que me agredas, tu dominio. No, pero además no es tanto aceptar el dominio. Estoy queriendo fortalecer mis lazos contigo, ¿no? Así de que si tú eres el que domina mi baba, no. Estoy fortaleciendo lazos sociales contigo. Esa es la de grupo, ¿no? Y es muy llamativa en lobos porque hay gemidos, sonidos muy, muy interesante. Luego la sumisión activa. Este es muy interesante porque la sumisión activa es la emisión de un individuo que se dirige a un animal generalmente de mayor rango y le empieza a lamer, le da lengüetazos abajo en la barba, en la comisura de los labios, y con estas posturas de orejas agachadas, con entre las patas más pequeño y emitiendo gemidos. Y el otro se mantiene erguido o cola encima, orejas levantadas, y lo deja. Mucha gente dice, eso es imposición. No, le está permitiendo que forme parte de fortalecer esos vínculos sociales. Y ya, no le hace daño. Esa es la sumisión activa. Pero la sumisión activa, desde Lorenz, Schenkel,
han descrito que viene de un comportamiento en cachorros de solicitud de alimentos. Creo que por ahí viene más adelante. Es decir, un cachorrito a la mamá, y también pasa en perros, le brincotea y le lame el hocico, la comisura abajo. Dame de comer. Es un poco solicitud. No es tanto dame de comer, ahorita va. Se lo hace a la mamá, pero también se le hace a otros miembros de la manada, que adultos preferentemente. Y lo que pasa que estimula que regurgiten. O sea, estos contactos hace que si el adulto ya comió, lo que produce es regurgitar la comida, abre el hocico o le devuelve el bolo alimenticio, o lo que muchas veces, si están muy ansiosos, se meten en el hocico del adulto y le quitan ahí, reciben ahí la comida. Entonces, pero ahí vemos como un comportamiento que es en cachorros de solicitud de alimento se transforma a un comportamiento social con ciertos objetivos. Eso es ontogenia. ¿Cómo cambia, no? Y incluso, bueno, nosotros en nuestros hijos pasa lo mismo. Y nosotros como hijos, los comportamientos que teníamos con nuestros padres van cambiando y cambian su connotación social. Y a veces pensamos que no pasa. Somos analfabetos en observar la corporalidad del otro, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras parejas, de nuestros hijos. Entonces, sí, porque hemos estado dependiendo muchísimo de la palabra. A la fecha, uno de los grandes, los psicólogos y los psiquiatras, una de las hipótesis o de las muchas hipótesis que lanzan es que los jóvenes cada vez se conocen menos. Si tú a un niño, a un joven, a un adolescente, le preguntas, descríbeme cómo es tu enojo. Así es, complicado. ¿Y sabes diferenciar entre el enojo y la ira? Sí. ¿O sabes lo que es tristeza y melancolía? Y eso pasa con el amor y la pasión, ¿no? O sea, uno de adolescente ve a alguien y le salen mariposas. Y es un estímulo que no significa amor. Entonces tenemos un analfabetismo incluso personal que la etología lo resarce. Y la última, para terminar, la sumisión pasiva. Esa también es impresionante porque la sumisión pasiva se da generalmente en conflictos. Hay una pelea o se compiten por un espacio, por alimento, y el dominante tiene más acceso. Entonces, y si van al mismo lugar para el mismo trozo de carne, le gruñe, incluso le tira mordidas, lo trata de ahuyentar y el otro no obedece, y entonces desencadena una agresión más fuerte, y para pararla, se rueda sobre su lomo, abre sus brazos y sus patas, como en la fotografía, y lo más extremo pone el cuello, la yugular. Y si está muy enardecido el otro, aquí se para. ¿No lo mata? No, ni lo muerde, no le hace. Aquí se para. Un mecanismo evolutivamente muy seguro para detener la agresión. Yo debí de haber tenido esta conversación contigo hace 2 años porque tuve un accidente por no entender. Por no saber interpretar esas cosas. Por no saber interpretar en milisegundos eso. Y me metí en un problema que ya me provocó un accidente. Y tú sabes que una mordida de un perro es fuertísima. Sí, y los lobos no han perdido esa presión de los huesos maceteros que hacen que miles de libras de presión. Es una guillotina. O sea, a mí me ha tocado ver cuando los manejamos, las lazadas de los vaqueros, que son manganear caballos y ganado, toros de 400 kilos, de 300, se lazan y le hacen así, y parece que fue cortada con una cizalla. ¿No? Recientemente por ahí a lo mejor están los hijos de Pepe Medina, que le mando un saludo a su familia, acaba de tener un accidente con un lobo que igual le quitó un dedo. Sí, sí sin pasa, nada, sí así pasa. Y sin dolor, así de repente, sin dolor, ya no lo tengo. Impresionante. Ya no lo tengo, ¿no? Entonces, sí. bueno, entonces, sí pasa, y es un poco siguiendo, sí para que
todas estas cosas a mí me enseñaron también a convivir con estos animales tramperos, y los tramperos me dijeron, no los trate como perros. Regla número 1, no son perros, son salvajes, son silvestres, y los señores sabían intuitivamente que tenían una filogenia y una entogenia, que si atacan, pues van a... Y uno no tiene los mecanismos de sumisión que ellos tienen. Bueno, entonces la sumisión es muy interesante, ¿no? Luego venimos el juego. El juego, se especularon muchos años, ¿para qué sirve el juego? El juego ahorita en nuestras generaciones de niños está faltando, y la factura se va a pagar en los adultos. Y el juego es un comportamiento de animales sociales que tiene como objetivo el enseñar la estructura jerárquica de un grupo. Cómo aprenden sus rangos sociales, sus estatus, cómo aprenden jugando. Y juegan al depredador presa, juegan a que uno es el que le hacen bullying, se deja golpear, no lo golpean porque es débil, o porque es tonto, o porque es flaco, o porque es de otro color. Y los roles, los papeles de juego se los intercalan. Entonces, el juego tiene esa función. Desde muy chiquitos ellos están jugando, y luego van jugando con los animales adultos, y poco a poco el juego va desapareciendo en los grupos adultos. Pero se mantiene siempre que tengan cachorros. Y el juego para los adultos también es un mecanismo de relajación. Aquí en las diapositivas de adelante vemos el juego persecutorio. El juego persecutorio, cómo son movimientos estereotipados de los que están involucrados ya en adultos, y lo que están haciendo es como persiguiendo a una presa, y la presa se deja alcanzar, se deja golpear, se deja tirar, y entonces empiezan los cachorritos a aprender cómo es la cacería y cuál es el papel de la cacería, su papel individual en esa cacería con función de género. Las hembras hacen una cosa, o ciertas acciones en la depredación, los machos hacen otra, y la repartición también del alimento se hace bajo esas jerarquías, pero todos participan. Y también todos alcanzan a comer. Y entonces eso tiene unas profundidades muy interesantes, sobre todo en el entendimiento de poblaciones silvestres. Una de las cosas, por ejemplo, que en animales silvestres el hambre es un papel fundamental para desencadenar este tipo de conductas. Lo que Lorenz decía, los movimientos desencadenadores innatos, que los descubre. Pues esos movimientos desencadenadores innatos ontogénicamente establecidos, los dispara el hambre y la saciedad. Entonces, muchos estudiantes me dicen, es que yo he estudiado lobos en el zoológico y pues no veo lo que usted dice o lo que tú dices, y a mí se me hace que es puro, ves mucho Walt Disney, ¿no? Lo que sucede que cuando yo hice los estudios, jugábamos poníamos las presas en función de cómo se las podían encontrar en el medio silvestre por sugerencias de los tramperos. Claro. Y entonces había días que tenían mucho alimento la presa, y cuando hay alimento hay una alta competencia, y la competencia produce conductas agresivas entre ellos, y conductas sumisas y conductas defensivas. Conforme se va disminuyendo el alimento y se van terminando la presa, la gente dice, bueno, pues se van a matar, sin comida se van a matar. Van desapareciendo las conductas agresivas y van apareciendo las conductas sociales. Para ir a buscar más. Primero, para mantener el equilibrio o para mantener la homeostasis. Empieza a escasear el alimento, todos están bien, descansan, duermen, crecen, se lo incorporan en su metabolismo, se termina la presa y empiezan a reconocerse como grupo social. Pues sí somos, sí, oye, y empiezan a incrementar la frecuencia de exhibición de conductas sociales. De repente
se ponen de acuerdo para ir a cazar otra Wow. presa, porque son sociales, porque no puede ir uno solito. Bueno, No. lo pueden hacer en empresas chicas, pero uno solo no puede. Entonces Y necesitan se arriesga. que estos animales empiecen a desarrollar esa comunicación interactiva entre ellos para acordar ir por ella. a cazar en grupo. Wow. Y eso, por supuesto, en los zoológicos no lo dejan no se ve, porque les dan les dan de alimento comer. todos los días, algunos, la mayoría les dan un día de dietas, pero tratan de que la distribución del alimento sea equitativo. Y eso lo que les está haciendo es, pues les está inhibiendo todas estas conductas Naturales. ontogenéticas Claro. y filogenéticas que Wow. tienen los lobos, ¿no? Entonces, para eso, pues están las reservas como Pero estos si no hubiera encierros. zoológicos, tampoco. Sí, bueno, yo no estoy diciendo que los zoológicos Sí. están haciendo las cosas mal, no, Pero ahí no no se- pero ahí malinterpreten, no se sobre puede todo ahí observar lo el natural. doctor Gerardo López Islas, Sachi, todos ellos. No. Pero su función de reproducción ha sido Contextualizados diferentes. fundamental en el programa. Pero ahorita lo que nosotros, yo lo he dicho desde hace Sí. muchos años, pero no les hacen caso a los etólogos, a los biólogos mucho, que necesitamos trabajar con grupos sociales. ¿En dónde están? Porque es una especie social, Claro. ¿no? Y no para que salgan y la gente dice, es que tienen que andar como grupo en manada. Pueden o no, ya en libertad se pueden separar, pero que tengan el despliegue o la exhibición de cómo podrían formar otra manada con todas estas ventajas adaptativas. Qué padre. Sí, pero bueno, ahí estamos en eso, y para eso son mucho nuestras informaciones. Las conductas sexuales, la siguiente, que es sexo. El sexo es importantísimo, jóvenes, no nada más para ustedes, para todos. Entonces, el sexo, estos es un grupo que solamente una pareja se reproduce, donde hay comportamientos muy estereotipados, muy bonitos de cortejo durante muchos días, de marcajes olorosos, químicos, y luego empieza, en función, ellos empiezan a leer y a olfatear, a conocer químicamente el estado de la hembra. La hembra es la que lleva el liderazgo en esto. Su fisiología reproductiva está determinando o desplegando las conductas del macho dominante o de su pareja y de los otros. Después empiezan a montar, y las montas no es el éxito. El éxito es la cópula, pero tienen conductas muy ritualizadas. Justamente la cópula, que tiene la frecuencia de exhibición más baja, es igual que la mordida severa. Las dos conductas más raras que se producen o que yo he visto en grupos de lobos mexicanos es la mordida severa y la cópula. Y la cópula, bueno, pues las tenemos registradas, firmadas, es como los perros. Hay una monta, hay una penetración, y luego hay lo que algunos veterinarios o reproductores le conocen como la posición norte-sur, que están en las siguientes diapositivas, donde el macho ve para un lado y la hembra para el otro. Y ahí vemos algunas diapositivas donde la manada, el grupo, solamente los observa. Ve. Está sometiéndose, pero desde lejos no tienen interacciones corporales con ellos, ¿no? Cuando muchos dirían, ahí se exacerba mucho la competencia entre el macho reproductor y los subordinados lo podrían tener ahí de pechito, ¿no? Pues lo respetan, no le hacen nada, y después de unos 10, 15, hasta 20 minutos se termina, hay una eyaculación por parte del macho y se separan. Y ya nadie la volvió a montar. No, solamente el dominante. Y la vuelve a montar solo si la respuesta hormonal. Porque si hay fecundación, se detiene el ciclo reproductivo y empieza la gestación. Pero si no pudo, porque también una de las cualidades que se ha descubierto, la doctora Sherry Lass ha descubierto reconoció que
la densidad espermática de los lobos mexicanos es muchísimo menor que la de los lobos en Norteamérica. Entonces, por ahí se decía que por eso estaba en extinción, pero es una cualidad evolutiva. De esa y especie. entonces, y las hembras tienen mecanismos conductuales y fisiológicos para incrementar su éxito reproductivo. Entonces, si no pueden tener 2 o 3 o 4 cópulas en un periodo reproductivo, y entre más cópulas tengan es que no ha fecundado. Ajá. Es decir, en el momento que fecunda, ya dejan de copular. Sí, su química cambia. Cambia, y su comportamiento. Ellos es como si deja de estar de coqueta. Sí, y ya le dice, mira, ya fui al ginecólogo y estamos embarazados. Estamos embarazados. Entonces, así es de que ponte a trabajar y tráeme comida y todo eso. Entonces, pero es una serie de... Eso es lo que te dice la cuestión, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, otro conjunto ya vamos a tener bien poquito tiempo. Creo que vamos a ver las conductas agresivas. Temporada 2 del lobo mexicano. Bueno, vamos, las agresiones, que son muchas, se agreden desde lejitos. Desde lejos, el enseñar los colmillos, y eso es una agresión. Y como Lores lo dice, limita la conducta del otro, pero ciertas conductas. Esta es mi comida, este es mi espacio, vete. Hasta cuando no entienden, no saben leer, aparecen los empujones, las imposiciones y las mordidas. Aquí, si quieren, váyanle pasando más rápido. Hay agresivas con contacto corporal, sin contacto corporal. Bueno, y ahí es bien interesante, si nos vamos a las últimas diapositivas, la última, que son todas las conductas de los lobos. Es un azul que dice más. Ahí, esa. Esas son las 37, cómo se han exhibido en estos grupos que he estado observando, y vemos aquí ahora con lo que ha avanzado la estadística, podemos hacer comparaciones entre manadas utilizando los índices de diversidad, de uniformidad y de muchas cosas para saber la calidad cohesiva social de las manadas, ¿no? Pero se necesita estar sentado observando mucho y un protocolo muy riguroso de etología. La siguiente que viene se llama, voy a ver rápidamente, la ontogenia del comportamiento, que ya estuve hablando. Aquí es una serie de fotografías así como históricas que ya no las saqué. Esta primera foto que me comentaste. Sí. Aquí lo que hemos encontrado, o lo que yo vi durante el tiempo, es que el alimento es fundamental para la exhibición de las conductas y para la cohesión del grupo. Y en ese tiempo lo que dábamos eran presas grandes, ellos se las repartían, y había estos periodos de mucho recurso hasta exceso, y eso les detonaba que su estructura social estuviera clara y muy dividida, muy diferenciable. Ahora es muy difícil de verlo, ¿no? Aquí vemos esa fotografía de la derecha arriba, es el lobo lleno de sangre, que también muchas veces me atacaban, porque pues consumen todo el animal. ¿Se meten en la presa? Los lobos tienen una estrategia de depredación diferente a los felinos. Los felinos matan, se sientan, esperan y matan. Asfixian rápidamente o rompen el cuello y descerebran a las presas. El lobo persigue, es un animal persecutor, su ventaja es correr, y se van relevando entre grupos. Yo hice 18 experimentos de depredación en un encierro, y veía, tenemos registros de cuál es el papel de las hembras, de los machos. Aquí también es una explicación de por qué el dominante es dominante y por qué es reproductivo, porque en nuestros registros el animal dominante es el que más contacto físico tiene con una presa, y tenemos unas fotografías que no las mostramos donde lo van correteando y el dominante no va atrás completamente, lo espera en perpendicular, abre el hocico el dominante, sus 2 colmillos van abiertos y trata de encajar los colmillos en los tendones inferiores de las patas traseras. Y el objetivo es romperle los tendones. Entonces, si se rompe un tendón, ya no puede correr. Ya no cojea de ese lado y viene del otro lado, de tal manera que se sienta y ya no camina. Entonces, en el momento que ya no camina,
ya pueden llegar las hembras, llegan los otros y comienzan a depredarlo, a comerlo por las partes anales, anogenitales. Y por ahí empiezan a abrir un boquete, y el animal está vivo, la presa está viva, de tal manera que el animal muere por shock o por desangrarse. Pero no muere, ¿no? Las hembras generalmente están mordiendo la lengua, los ojos, las orejas, una serie de cosas, pero no es una muerte rápida. Entonces, pero el animal se muere por shock y el dominante es el que está trabajando en las partes posteriores y este es un dominante, se empieza a hacer oquedad, y hace un gran boquete, saca las tripas y las deja por ahí y otros las empiezan como a limpiar. Pero lo que empieza a hacer es lame la sangre. Entonces, lo primero que comen los dominantes son sangre, hígado, corazón, pulmones y fluidos. Y luego se hace así. No, pero es que eso es proteína. Claro, y las primeras deyecciones que dominante. tienen son así como si fueran diarreicas. Órale. Pero lo que está consumiendo y no deja nada. Después, los otros que llegan, pues empiezan a comer músculo y una serie de cosas. Pero el acceso a tener el primer alimento tiene acceso a una serie de ventajas nutricionales, claro. ¿no? Entonces, bueno, aquí están, si le pasamos a la siguiente. Ya nos tenemos que ir. Sí, ya nos tenemos. Ontogenia, lo que hacemos rápidamente, ponemos cámaras dentro de las madrigueras y filmamos durante todo el tiempo que están ahí dentro de los cachorritos y estamos respondiendo las preguntas de Lorenz, Tinbergen y todo eso, belleza. ¿no? 80 años después. Bueno, siempre hay... Entonces tenemos todo filmado y luego los analizamos, frecuencias y una serie de cosas, y si le das más adelante, hemos escarbado madrigueras, los vemos, le das más adelante, por favor, rápidamente. Hay fotografías de... La siguiente, La siguiente. porfa. La siguiente, esa. ¿Sí? Más. Hasta ahí, antes, ahí. Entonces, lo que hacemos es registramos ya los videos y vemos los comportamientos que van disminuyendo, los que se mantienen. Por ejemplo, el de pegado al pezón va disminuyendo. La madre les amamanta cada vez menos conforme van creciendo. Aquí se ven las gráficas, es una disminución. Y también la madre, los primeros días, se pasa 23 horas con ellos. Porque son neonatos, nacen con poca regulación de su temperatura, la mamá manteniéndolos en su cuerpo y entre las piernas les produce temperatura, les da crecimiento, los cachorros se permanecen echados generalmente. Hay una serie de condiciones morfológicas y estructurales óseas que se van fortaleciendo, ¿no? Porque, entonces, en el pegado al pezón. Bueno, en estos comportamientos estamos descubriendo que desde que nacen están compitiendo y están emitiendo conductas. Que los van a determinar. El primero que nace generalmente se va a las mamas, las últimas, más ventrales, más inguinales. Y esa es la mejor recámara que tiene. Son pequeñitos, nace, se echa la mamá, luego nacen entre media hora y 45 minutos, y cuando está esperando el nacimiento del otro, ya se mete al pezón y está cubierto por las dos piernas, claro, y por la cola, y calientito. protegido. Entonces, lo mucho o lo poco que coma va a ser para crecer. Y así, conforme van haciendo, se van repartiendo en sus pezones. Por lo tanto, los últimos en nacer, a pesar de que pueden nacer igual, del mismo tamaño, tienen los pezones más expuestos, y una parte de lo que come, de lo que mama de la hembra, lo dedica a termorregular y otra a crecer. Por lo tanto, desde nacimiento hay una variación en el crecimiento de estos animales, y eso también va a detonar mucho su dominancia o su reproductividad. Clutton-Brock es un etólogo de los ingleses, tiene una hipótesis que nosotros estamos trabajando desde hace años, que él dice que la dominancia se hereda. La dominancia las madres heredan.
Y las madres en poblaciones que ellos han seguido durante 40 años, cuando hacen falta machos en la población afuera, invierten más energía y más cuidados parentales a sus machos y sobreviven más machos. Cuando después hacen falta hembras en la población, invierten más energía parental en las hembras y entonces las hembras están regulando la demografía de la población. Desde ahí, ellos saben qué es lo que tienen, ¿no? Bueno, la siguiente, los que se mantienen, vean, se mantienen mamar activamente, el descanso, y los que se incrementa la separación de los cachorros al pezón, se incrementa el fuera de la madriguera y caminar. Entonces, todas estas cosas estamos viendo con esto. Vamos a tener que cerrar, pero es admirable tu trabajo. Ya te imagino ahí con tu lápiz y papel. Y ahora un montón de instrumentos de observación, pero sobre todo el amor y la paciencia de estar observando al otro y compartirnos esto, que es lo más bello. Ya no te pregunté cómo lo trabajas con los alumnos, pero me imagino que te los llevas a campo, les enseñas cómo observar, cómo observarse como seres sociales, como seres humanos en relación con el otro, y entonces ver qué tenemos similar a ellos y qué podemos desarrollar también para conservar a los otros. Así es. En la medida en que nos querramos como especie, podemos querer a los otros, ¿no? Claro. Ay, qué bonito trabajo, me da mucha emoción, y me da mucho coraje que tengamos que terminar, pero bueno, tú sabes que este canal y este programa está abierto para que continuemos con la charla, porque, bueno, hay comentarios, nada más una pregunta que te voy a dejar, y seguro Irving Escobar lo conoces. Dice: hola, doctora Kirvin Escobar, estudiante del doctorado en Ecología Tropical del Citro V. Doctor, una pregunta: ¿ha notado usted algún comportamiento anómico en los lobos, como por ejemplo perversión, corrupción o asesinato, pensando en una analogía con el hombre como animal social? Y si es así, ¿existe algún tipo de conducta como sanción de la manada? Rapidísimo. No, sí hay. Logré ver cómo conductas no sociales y no benéficas al grupo son aisladas por el mismo grupo. Pero ese es un tema muy interesante. Pero, claro, por ejemplo, rápidamente, los machos no golpean a las hembras. Y yo estuve viendo durante 3 o 4 años un macho que golpeaba a las hembras subordinadas. Y lo que hizo el grupo, lo aísla, medio lo golpeaban también, pero no mucho, lo castigaban, lo aislaban, pero nunca se reprodujo, ni nunca entró. Entonces, el castigo no es ahorita punitivo, el castigo es la no sobrevivencia de esa información genética que puede traer ese animal a la siguiente generación. Entonces ahí vean que son mucho más listos que nosotros, porque claro, este macho golpeador nunca tuvo hijos, su éxito reproductivo fue 0. Wow. Y los que cuidan a las hembras, las mantienen, porque ahí lo escribo, estoicamente soportan las mordidas de las hembras, pues son los que tienen descendencia. Sí. Ese tipo de cosas son las claro, que no necesitamos también involucrar o incorporar en el programa de reintroducción al medio silvestre. Claro. Las jerarquías y los grupos sociales. Te digo que esto da para más. Yo creo que vas a tener que armar como un conversatorio largo de varias sesiones donde abordes cada uno de estos puntos con mayor detalle, porque efectivamente, como dice aquí alguien que nos comenta, el tiempo en Facebook y en YouTube es abierto, pero bueno, hay un equipo de trabajo que nos apoya, que tiene que hacer otra cobertura de actividades, y por eso no podemos continuar, pero yo agradezco muchísimo que hayan estado acompañándonos. León Telles, J. Alejandro Ríos, Andrés González, Sergio Gerardo González, Raúl Hernández, Irving Escobar, Paola López, Francisco Cruz, Xochitl Ramos, Gerardo López otra vez, Viviana Rodríguez, Roberto Torres, Jim Der, Sergio Caballero, Juan Chables Santos, León Telles, Irving Escobar
lo mencioné antes, y muchos otros que a lo mejor no ponen sus comentarios, pero que nos dieron manitas y felicitaciones. Ha sido un deleite escucharte. Gracias. Creo que todos estamos en la misma. Lamentamos no tener más tiempo, pero lo vamos a abrir. Cada vez va creciendo más el proyecto, y tener investigadores como Jorge Servín en nuestra población académica y de investigación es un deleite y un privilegio, y yo agradezco muchísimo que existe este proyecto de divulgación de la ciencia para tener la oportunidad de charlar contigo de esta manera tan sabrosa y que el equipo de UAM, de TV UAM, nos apoye. Pues me despido de ti, muchas gracias nuevamente. Al contrario, muchísimas gracias. Y sí vamos gracias. a abrir más espacios, esperemos tener más oportunidad de conversar contigo ampliamente. Veremos qué armamos para todos estos detalles, desbaratarlos muy rico. Y bueno, agradezco al equipo de TV UAM por el apoyo, a todo el equipo de servicio social que también colabora en divulgación de la ciencia, y por supuesto a la doctora Marta Flores, quien es la coordinadora de extensión universitaria, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria López, quien es el rector de la unidad Xochimilco. Muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias al doctor Servín, gracias al equipo, nos vemos pronto. Hablaremos el próximo jueves a las 2, una cita con el doctor Adalberto Mosqueda, y hablaremos sobre la estomatología, sobre los logros que se han tenido sobre avances en la patología bucal. Los espero y nos vemos pronto. Hasta luego y gracias.